Leemos la palabra de Dios en Éxodo 33, versículo 16. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada corazón de acuerdo, Señor, en su caminar espiritual. Te pido, Señor, que aprendamos a ser hacedores y no solo oidores de tu palabra, que podamos ponerlas en práctica, Señor. Te damos gracias, Señor, que nuestros oídos espirituales estén receptivos para lo que tú tengas para cada uno de nosotros en esta enseñanza que vamos a tener. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La mayoría de nosotros siempre tendemos a anhelar la presencia de Dios. Desde el momento en que reconocemos a Dios como nuestro Salvador, desde el momento en que comenzamos a creer y a empezar a nuestro caminar con Él, siempre comenzamos a anhelar su presencia. Amén. Ahora, la diferencia está cuando muchos de nosotros solo reconocemos o anhelamos la presencia de Dios, pero nada más cuando la necesitamos. Es decir, no nos acordamos de Dios hasta que estamos en un problema o hasta que una situación de enfermedad, una situación económica o cuando las cosas están completamente mal. Entonces, Señor, quiero tu presencia. Señor, tu presencia que vaya conmigo. Muchas veces algunos ni siquiera tenemos una relación con Dios, sino que es nada más como cuando usted tiene a alguien conocido, ¿verdad? Yo puedo decir, yo conozco a un hermano que tiene restaurantes, tiene negocios, y es mi hermano Martín, ¿verdad? Agustín. Pero si yo lo puedo conocer, pero hay una diferencia, ¿verdad, hermano? Porque mucha gente lo conoce, pero hay una gran diferencia en los que tienen una relación con usted. Que se toman el tiempo de conversar con usted, de hablar con usted, de mandarle un texto, de felicitarlo en el día de su cumpleaños, de que lo conozcan también cuando usted está triste, cuando usted anda preocupado. Hay una gran diferencia. Y muchas veces a Dios lo conocemos, muchas veces tenemos una idea de Dios, pero muchos no desarrollamos una relación personal con Él. Yo les dije la vez pasada que prediqué, les digo yo, la iglesia en realidad uno puede ser engañado y decir, no, pues yo veo en línea y me congrego en línea. Eso no es congregarse, eso es tal vez alimentarse, pero usted puede decir, yo soy la iglesia, yo no necesito estar en un edificio. Claro, pero somos la iglesia siempre y cuando estemos unidos al cuerpo, siempre y cuando nosotros experimentemos la alabanza, cuando experimentamos la oración de una forma colectiva. No es como decir que este dedo es el cuerpo, no lo es. Este dedo separado es un dedo, pero cuando está unido, entonces es parte del cuerpo. Lo mismo con cada uno de nosotros. Somos la iglesia de Dios cuando nosotros nos congregamos y aprendemos a buscar de Dios en nuestro caminar juntos como la iglesia. Muchas veces estamos casados con una religión y empezamos a poner a Dios en una caja. Empezamos a poner a Dios nada más cuando yo necesito. Abrimos esa caja para que Dios haga lo que tenga que hacer de acuerdo a mi conveniencia. Y muchas veces tenemos que entender qué es en realidad la presencia de Dios en nuestra vida y cómo puede verse reflejada. A través de la Escritura podemos ver muchos hombres, desde Génesis en adelante. Se proveen bastantes ejemplos de cómo la presencia de Dios cambia, cómo la presencia de Dios puede proveer poder a su pueblo para vivir para Él. Y uno de los ejemplos que a mí más me toca es la vida de Moisés.
la vida de ese hombre, cómo él tuvo que desaprender todo su conocimiento, cómo él tuvo que desaprender todo lo que fue enseñado desde pequeño. Él fue creado prácticamente como un rey, ¿verdad? Se le enseñó, se le dio conocimiento, se le enseñó el uso de armas, se le enseñó ética. Ese hombre sabía cómo comer, sabía cómo comportarse, ¿verdad? Pero al final tuvo que desaprender todo y dejar todos sus lujos para entrar en el proceso del llamado de Dios. Y cada vez muchos de nosotros a veces le tenemos miedo a un llamado, a algún privilegio, ¿verdad? O cuando Dios nos llama a ciertas áreas en nuestra vida, ¿verdad? Tal vez al pastorado, tal vez los llama a entrar como directores de alabanza o muchos ministerios, y tenemos miedo porque le tenemos miedo al compromiso y decimos, eso no es para mí, porque sabemos que todo llamado requiere de un proceso. Y siempre el proceso va a ser difícil porque tenemos que despojarnos de nosotros. Amén. Moisés sabía que sin la presencia de Dios era inútil hacer cualquier cosa. Él hablaba cara a cara con Dios y siempre él permaneció con una actitud sumisa. Y si usted lee en Éxodo 33, se va al verso 15. Moisés responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él estaba diciendo, si tú no estás con nosotros, no lo vamos a lograr, no daremos ningún paso hacia adelante. Él conocía quién era Dios. Él había visto la misericordia de Dios en su vida. Y si usted se fija, lee un poco antes, a los principios del verso 33, usted se va a dar cuenta que el pueblo, después de todo lo que ellos habían clamado y todo, cuando Él los saca, los libera y van en el camino y los saca de Egipto, el pueblo, cuando Moisés se tarda, el pueblo comienza a regresar, como decimos, a sus andadas, ¿verdad? Comienzan a olvidarse de Dios. Dicen que comenzaron a hacer una estatua, regresaron, necesitaban algo a que adorar. Y es por eso la razón que cuando Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es porque se le había prometido, Dios le dijo, voy a enviar al ángel. Y él no quería que el ángel fuera. Y a veces nos profundizamos mucho y decimos, ay, qué profundo Moisés, porque está diciendo, quiero tu presencia. Y si tu presencia no va, no nos saques de aquí. Podemos profundizar, pero la realidad en el contexto es que la razón por la cual Moisés dice eso es porque sabe que los ángeles no tienen misericordia. Los ángeles obedecen las órdenes de Dios. Y en el momento en que el pueblo se descarriaba, iban a ser aniquilados. En el momento en que el pueblo saliera a sus andadas, iban a ser exterminados. No iban a avanzar ni una milla. Pero él sabía quién es Dios, un Dios de perdón y un Dios de misericordia. Y es por eso que le dice, no mandes al ángel. Queremos tu presencia. Y le dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Moisés sabía que la presencia de Dios entre ellos era lo único que los iba a separar de las naciones. Y hoy en día tiene que ser igual. Usted se da cuenta cuando hay una persona que tiene la presencia de Dios. Muchos pueden decir, yo creo en Dios, sí, y usted, pues yo voy a una iglesia. Pero hay personas específicas que usted se da cuenta en su forma de hablar, en su forma de caminar, en su testimonio. Se dan cuenta que está la presencia de Dios. Yo les decía a mis hermanos en la reunión que teníamos antes del servicio, les decía que a todo lugar que uno va, usted tiene que predicar. Si usted va a su trabajo, predique. Si usted va a la gasolinera, predique. Si usted va a comprar a la Walmart, predique. Si usted va a la escuela a dejar a sus hijos, predique. Si usted va a llegar a su casa, predique. Y si es necesario, abra la boca. Quiere decir que tenemos que predicar con nuestro caminar. Que se note que la presencia de Dios está con nosotros. Amén. La presencia de Dios es necesaria porque sin ella comenzamos a enfrentar ciertos
patrones en nuestra vida que muchas veces se repiten. Hay una frase que dice: las experiencias y los sentimientos son los mismos, nada más cambian los personajes o las personas, ¿verdad? Pero cuando nos comenzamos a alejar de Dios, muchas veces enfrentamos crisis y el silencio de Dios. ¿A cuánto les ha pasado eso? Número uno, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, entramos en tiempos de crisis. Y las personas con crisis, y yo no sé si usted se va a poder identificar en alguna de estas etapas, comienzan a enfrentar unas ciertas características y experiencias. La primera es la negación. Aunque usted muchas veces está viniendo a la iglesia, pero si no tiene una relación con Dios y usted empieza a entrar en un momento de crisis y empieza un problema y dice usted: ¿y por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y comenzamos en la primera etapa, que empecemos a negar la realidad, rehusando lo que está pasando. No, Señor, yo sé que esta enfermedad no es para mí. Romanos 8:28 dice que todas las cosas les ayudan a bien, entonces yo no voy a pasar este proceso. Si esa medicina no la tengo que pasar, Señor, si esto no le tiene que estar pasando a mi hijo. Y comenzamos, la primera etapa es la negación. Luego enfrentamos la culpa. Muchos comenzamos a sentir sentimientos de culpa pensando que nuestra crisis o la crisis que estamos pasando es producto de nuestras decisiones. Y déjeme decirle que muchas veces sí es cierto. Muchas veces pasamos dificultades por culpa de nuestras malas decisiones. Pero entramos en esa etapa, ¿verdad? En algunas ocasiones, muchas veces decimos: Señor, es mi culpa, me arrepiento, perdóname, ¿verdad? Y comenzamos entonces a querer buscar la presencia de Dios. Y Señor, ahora sí te prometo que voy a ir a la iglesia, ahora sí te prometo que voy a involucrarme. Pero es la culpa. Número 3, después de la culpa, enfrentamos ¿qué? La soledad. Porque nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de todo. Y empezamos a decir: no, pues la gente ya nadie me llama, nadie sabe todo lo que estoy sufriendo. Y comenzamos a aislarnos poco a poco. Me siento solo, ya nadie me apoya, y empezamos a alejarnos. Y el último, empezamos a sentir el deseo de escapar. Tratamos de hacer un cambio en nuestra vida, muchos se van de estado, muchos se regresan a sus países, muchos toman decisiones fuertes, ¿verdad? Se separan incluso de su familia. Y después de todos esos factores que nos llevan a secar nuestra vida más, entramos a una etapa que es el silencio de Dios. En momentos de crisis comenzamos a experimentar el silencio de Dios. El profeta hizo descender con su oración fuego del cielo, pero de repente una palabra de Jezabel dijo: así como tú hiciste con todos ellos, para mañana vas a estar muerto prácticamente. Y este hombre empezó con miedo. Una persona que había experimentado la presencia de Dios y que estaba con él, comienza a sentir temor, depresión. Y dice la palabra de Dios que se mete en una cueva, se esconde. Lo importante aquí es que la palabra de Dios dice que cuando Dios lo llama y que se ponga frente al monte, dice que comienza con fuego, luego el terremoto, luego un viento fuerte que hasta quiebra las piedras. Pero en todo eso la presencia de Dios no estaba ahí. Dice que la presencia de Dios se manifestó como un silbido apacible. En momentos de crisis,
es bien difícil reconocer la presencia de Dios. No es que Dios no está, no es que Dios está callado, es simple y sencillamente que no podemos discernir la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso nos sentimos solos. Por esa razón. Incluso Jesús posiblemente pudo haber experimentado un momento de crisis cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero si usted lee unos versículos más abajo, Él vuelve a conectar y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. En momentos de crisis es difícil discernir la presencia de Dios, y por eso el tema de hoy es aprendiendo a discernir, el discernimiento de la presencia de Dios. Porque tenemos que aprender a discernir la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Muchas veces, como parte de la crisis, cada persona comienza a negociar con Dios, ¿sí o no? Comenzamos ofreciéndole votos, haciendo promesas para mover la voluntad de Dios a nuestro favor, ¿sí o no? Señor, yo ya me arrepiento y te prometo, Señor, que voy a cambiar y que ahora sí voy a ir a la iglesia, que ahora sí te voy a buscar, y comenzamos a tratar de negociar con Dios. Pero usted y yo, déjeme decirle que esas promesas no funcionan. Al contrario, todas estas cosas nos distraen un poco más y nos impiden escuchar la voz de Dios. Porque Dios no necesita nuestros sacrificios. En 1 Samuel 15:22, y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sobre cualquier cosa, siempre la importancia es la obediencia. La obediencia trae bendición. Él lo dijo en su palabra: si me amáis, guarden mis mandamientos, obedézcanme. Usted sabe que la mayoría de milagros, claro, requieren fe, pero requieren obediencia. Si usted pone atención en cada uno de los milagros, aquella mujer que no tenía nada, que solo tenía un poquito de aceite, tiene que salir ¿a qué? A prestar. Y todavía después de prestar, se hace el milagro y le dice que esas botellas prestadas que las venda. ¿Cómo va a ir a vender usted lo que no es suyo? Imagínese, qué reto más grande, ¿verdad? Usted le presta a su vecino, Dios hace ahí, y todavía usted quiere vender lo que le han prestado. Pero el punto ahí es la obediencia. En cada milagro, los leprosos, cuando Dios no los sanó en el momento, Jesús no les hizo la sanidad instantánea, sino que les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Ellos tenían que caminar, y en el camino, cuando iban, empezaban a ser sanados. La obediencia a la palabra de Dios. Todo aquel que enfrenta el silencio de Dios, muchas veces entramos en depresión. Pero algo que quiero que entendamos esta tarde es que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Es más, si tú no sientes la presencia de Dios, es porque hay algo ahí. Es que ahí no hay presencia de Dios, decimos muchas veces, porque nos basamos en las emociones. Porque si la persona no hizo tal cosa, o no saltó de cierta forma, o no dijo ciertas, ahí no está la presencia de Dios. En esa alabanza no está la presencia de Dios, decimos muchas veces. Pero la presencia de Dios tiene que ir en nosotros. Nosotros llevamos la presencia de Dios. Él dijo en su palabra
yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La presencia de Dios está en todos lados. En el trabajo, sí, ahí está la presencia. Aquí en la iglesia, sí, en su casa, ahí está la presencia de Dios. Ahora, hay una diferencia entre esa presencia prometida. Está la presencia manifestada, que es la manifestación. En la manifestación, usted en su cuarto, usted es restaurado. Podemos ver la presencia de Dios manifestada. Yo vi la presencia de Dios manifestándose en la vida de mi madre, cómo desde la muerte Dios la levantó una vez más. Y pude ver, esa es la presencia de Dios manifestada en la vida, porque la manifestación es donde se ven señales, se ven milagros. Y está la revelación, la presencia de Dios revelada. Fíjense bien, la presencia que nos acompaña, pero la presencia que se manifiesta. Muchas veces en los cultos de oración, los que han venido han sido testigos de ese tipo de presencia. Cuando se manifiesta, cuando estamos todos unidos con un solo propósito y hemos sido renovados, nos hemos ido con paz, hemos sido una vez más animados por la presencia de Dios manifestada. Pero está la revelación, su presencia revelada. Y esa solo se consigue con tiempo de intimidad. Esa presencia revelada es cuando Dios le dice: aquí estoy contigo, hija, hijo, estoy con ustedes. Pero ese tipo de presencia es tan especial que solo se consigue en intimidad con Dios. Es esa presencia que usted ha experimentado muchas veces, que el tiempo se le va, que usted no se da cuenta y usted ha estado de rodillas, usted ha estado en su carro orando y el tiempo como que tiende a desaparecer. Esa es la presencia de revelación. Yo quiero que vaya a su Biblia al Salmo 139, verso al 1 al 10. Ahí tiene como título: la omnipresencia y la omnisciencia. Salmo 139. Fíjese, la omnipresencia y la omnisciencia son atributos de Dios. Y esto quiere decir que únicamente es Dios el que puede estar en todos lados. Es un atributo que solo Él lo tiene, que puede estar en todos lados y que puede saberlo todo. Esa es la omnisciencia. Y el Salmo 39 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista que está entonando el Salmo 139, si usted se pone a leer, es una persona en crisis. Es una persona que ha intentado escapar de la realidad y del dolor. Pero cuando se detiene a meditar y deja un momento, comienza a discernir la presencia de Dios en su vida. Y ahí es donde comienza
la comprensión y lo lleva a reconocer el alcance de la presencia de Dios sobre su vida. Y comienza él a escribir y a entender de que la presencia de Dios, en el verso 7 al 10, lo rodea y que no puede escapar de la presencia de Dios. Los seres humanos, nosotros, nunca vamos a poder escapar de la presencia de Dios. Dios nos ama y no podemos escapar. No importa qué tan lejos quieras huir, como lo dice el Salmo. No hay escapatoria de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si usted está en crisis, si usted está enfrentando dificultades y usted está queriendo resolver las cosas, incertidumbre, tal vez no sabe qué decisiones tomar, es importante que comencemos a reconocer y a discernir la presencia de Dios, porque sin ella no vamos a llegar lejos. Separados de mí, nada es nada. Puede llegar unos pasos, tal vez. Te puede durar unos años. Pero la presencia, el anhelo de su presencia, lo es todo. Esa presencia que va con nosotros a todo lugar, esa presencia manifestada, esa presencia revelada en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que anhelar. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Fíjense que cuando Saúl fue ungido como rey, en 1 Samuel 10, del 6 al 7, usted lo va a encontrar. El profeta le dijo: después de que te sucedan estas cosas, haz lo que te venga a la mano para hacer, porque Dios está contigo. En otras palabras, le está diciendo: Saúl, si la presencia de Dios está contigo, haz lo que quieras. Porque la presencia de Dios te acompaña. Si usted toma esa palabra, lo podríamos decir: si la presencia de Dios está contigo, toma esa decisión, aplica ese trabajo, ve al hospital a orar por esa persona. Muchas veces tenemos miedo. Dios pone en nuestro corazón a veces tomar ciertas acciones y tenemos miedo porque nos sentimos tal vez que no valemos, o tal vez cómo voy a hablarle a esta persona de Dios y no sé. Pero no se trata de lo que nosotros vayamos a hacer. Siempre es lo que Dios hace a través de nosotros. Dios solo necesita sus pies, sus manos, su voz. Es lo único. Sintámonos privilegiados de que usted está aquí, de que Dios lo marcó, porque es un privilegio. Otra persona estuviera sentada ahí y nosotros no sé dónde estaríamos perdidos. Pero siempre es buen momento comenzar, reconocer que necesitamos regresar a casa. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, en la escuela de nuestros hijos, en el trabajo, en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia, en medio de nosotros. Y la presencia de Dios requiere que le busquemos, requiere santidad, requiere consagración, requiere adoración. Yo le decía a mi hermano Huerta, él lleva 5 semanas ya con un problema de su garganta y él estaba tratando de orar, pero siempre dirigiendo la alabanza, y el día de hoy pues teníamos algunos problemas ahí.
Y le digo, hermano, no es bueno que se esté dañando su garganta. Y a la vez es fuerte porque él ha entendido que fue creado para alabar. Y comienza ese conflicto, ¿verdad? Y me dice él, voy a dejar de cantar, me dice, porque pues entré en un tratamiento y no sé, se escucha feo, me dice él. Y lo entiendo completamente el deseo. Es como si yo ya no volviera a tocar, ¿verdad? Si algo le pasara a mis dedos. Pero la adoración está dentro de nosotros. Y yo le decía a él, nunca hay que dejar de adorar. Dios puede sanar esas cuerdas vocales y Dios puede hacer el milagro. Amén. Como decía David, no alejes de tu presencia, no te alejes de mí. Muchas veces decimos, Señor, no me quites la oportunidad de seguirte adorando con mi voz. La presencia de Dios requiere consagración, adoración, entrega, requiere oración. Y si en esta tarde tú le pides su presencia, Él te la va a dar. Así como Moisés dijo, no nos saques de aquí, no quiero dar ni un paso, no quiero hacer nada si tu presencia no está conmigo. Yo quiero que esa sea tu oración. Sabes, la presencia de Dios lo llena todo. Cuando tú anhelas la presencia de Dios, es tan grande, dice que ni los cielos pueden contenerla. Pero Él proveyó al Espíritu Santo para que habite y more en cada uno de nosotros. Él está buscando contenedores vacíos, sí, vacíos, para poder morar en ellos. Yo quiero ser uno. Yo quiero que anheles su presencia en esta tarde. No importa, hermano, si te sientes mal, si has pecado, si tal vez te has alejado. Este es un día de restauración. Hoy puede comenzar las mejores victorias en tu vida. Hoy puede ser el principio de bendiciones que nunca has visto en tu vida. Si tan solo abres tu corazón y eres sincero y dices, Señor, quiero tu presencia. Ya no quiero seguir así. Señor, te doy gracias por cada familia representada en este lugar.